Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer enormemente al equipo de Prima por esta oportunidad que nos han brindado, tanto a Ricardo con Carolina y a Guillermo, de poder publicar nuestros proyectos. Agradezco principalmente porque una instancia como esta nos permite darnos una detención y poder observar entonces la forma y la manera en la cual hemos estado operando todo este tiempo, la forma de aproximarnos al proyecto de arquitectura, cómo se han resuelto cada uno de los proyectos y el desarrollo de las obras en sí mismo. Y también porque de alguna manera plantea un desafío en términos de cruzar dos conceptos o ámbitos que me parecen súper pertinentes y atingentes también al trabajo que realizo, que por una parte tiene que ver con la idea de los componentes y hablar del componente dentro del proyecto y del desarrollo de la arquitectura, y por otra parte el trabajo con la axonométrica y este tipo de representación. De alguna manera poder entender ese cruce y ese posible calce o desajuste que pueda existir entre ambos, me parece súper interesante de poder examinarlo desde el trabajo que estoy realizando. El título de esta pequeña presentación es Sin más ni menos, y que de alguna manera lo que intenta es poder establecer un marco o una manera de operar frente a las condiciones en las cuales me toca operar, y que tiene que ver con el desarrollo de la arquitectura con cierta justeza, como entender y poder operar como desde las restricciones propias de un lugar y de un contexto, y cómo transformarlas entonces en variables de proyecto. Y en ese sentido es que me parece pertinente para una presentación como esta un dato que de alguna manera es un dato que puede ser biográfico, pero que de alguna manera define y determina aquella forma de operar. Mi oficina está instalada y desarrollo principalmente mi trabajo profesional en la ciudad de Linares, en la región del Maule, donde viví toda mi vida, y por lo tanto existe una cierta influencia de ese ámbito construido y del territorio de este lugar, que ha influido en esa manera de aproximarme a la arquitectura, y ha determinado y definido de alguna manera una cierta actitud frente al proyecto. Y esa actitud también nace de la observación de este ambiente construido alrededor de esta ciudad, y que se ha transformado también en una parte de mi desarrollo proyectual. Me refiero a todo ese ámbito construido desde las construcciones más elementales de la zona más rural de este territorio, que tiene que ver con la vivienda de inquilinos y la vivienda rural, que tal como lo propone el tema, son componentes de un territorio y de un paisaje cultural que es digno de poder observar, entender y por sobre todo investigar dentro de la fragilidad de la condición en la cual se encuentra hoy día. Y que de alguna manera el dibujo axonométrico me ha permitido poder abstraerlo y entender entonces ciertas dinámicas particulares y muy precisas de la forma en cómo operan este tipo de edificaciones, tanto alrededor de la ciudad como a lo largo y ancho del Valle Central. Y estos mismos tipos de dibujos, que por una parte son una representación, vale decir que vuelven a mostrar de alguna manera un cierto fenómeno, una singularidad de estas construcciones, se agrupan como una serie de componentes en un cuerpo mayor que tiene que ver con la construcción de esta publicación. Entonces entiendo siempre que cada proyecto puede leerse y disectarse de alguna manera a través de esta serie de componentes que en su totalidad logran conformar eh, un total general. Y esa misma aproximación y esa actitud, como desde la justeza, también es llevada al ámbito proyectual desde lo constructivo, desde entender que un problema menor de arquitectura se puede transformar en un problema significativo en términos materiales y constructivos, y cómo arrancar desde ahí
a la hora de proponer una cierta lógica proyectual y nuevamente poder descomponerla entonces en una serie de elementos que se puedan leer con cierta claridad, tanto en su formato más bien singular y en cómo se produce el calce entre cada una de las partes que componen esta totalidad. Y la axonométrica, de alguna manera, es un instrumento muy eficaz a la hora de hacer esa lectura que nos permite entonces poder verificar y testear el orden y el sentido del proyecto. Y como aquellas experiencias que nacen de algunas órdenes particulares de un proyecto pueden también reciclarse de alguna manera o precisarse aún más en otros contextos y en otras condiciones, y nuevamente la idea del entendimiento del componente desde una variable constructiva y cómo esa variable constructiva se transforma en una variable proyectual que termina significando la totalidad de un proyecto desde la singularidad de un detalle, de la singularidad en la forma en cómo se conectan ciertos elementos y cómo en la unión y en la conjunción de todos esos elementos se logra la totalidad de la obra. Y esto el desarrollo como que he tenido en términos de la forma de abordar los proyectos me ha permitido poder abarcarlos desde proyectos como de gran escala, como lo veíamos en el inicio del análisis de proyectos más territoriales o el análisis de estas piezas dispersas en el territorio, como una escala tan pequeña como esta casa de muñecas, que en definitiva es un ejercicio también constructivo en el sentido de recuperar ciertos elementos materiales, poder recomponerlos, manteniendo su formato, y produciendo también como estos descalces como escalares, desde el juguete mismo hasta la obra en sí misma y el uno a uno, y que la axonométrica de alguna manera permite nuevamente testear esa ley o esa lógica que rige entonces al proyecto. Y en este número también me permitió poder observar el sistema de representación en axonométrica en distintos formatos. La maleabilidad de la axonométrica nos permite poder testear distintas formas de ángulos, distintos tipos de representación en función de poder declarar ciertas operaciones proyectuales que bajo otros medios de representación no se nos hace posible. La idea de transparentar ciertas situaciones para poder mostrar las estructuras o espacialidades e interioridades de ciertos proyectos, para poder mostrar en otros tipos de obras como el desmantelamiento y luego la incorporación de ciertas piezas son las que terminan configurando el proyecto. Me parece que es súper hoy día como una herramienta muy eficaz para poder evaluar de alguna forma y testear ese orden con el cual rige a cada uno de los proyectos. Y de alguna manera esa variación o esa maleabilidad en los distintos formatos de la axonométrica permite también poder evaluar esos órdenes que organizan el sistema general del proyecto, como una axonométrica seccionada y estirada, que permite evaluar esas condiciones de espacialidad, evaluar cómo se desarrollan las distintas condiciones o relaciones entre el interior y el exterior, o estas vistas invertidas que nos permiten observar cómo una lógica estructural es la que termina determinando y definiendo la cualidad espacial de una edificación, y cómo de alguna manera la precisión del dibujo se ve contrastada con la imprecisión de la realidad y de la obra gruesa, de alguna forma, y cómo esa obra gruesa, bajo mi interés, termina siendo directamente la obra, y cómo se produce ese descalce entre como precisión e imprecisión en términos de la representación y la obra en sí misma. Y de alguna manera organicé estas representaciones e imágenes en torno a desde elementos que son mucho más lineales y que de alguna manera son mucho más expresivos y que se pueden disectar en muchas más piezas y elementos, a otros elementos que son mucho más masivos, como en este caso, donde fundamentalmente el componente principal es directamente la masa y es directamente la espacialidad y es la casa en sí mismo, en este caso de esta vivienda particular. La masividad en cómo está compuesto
este proyecto termina determinando que bajo una gran operación, de alguna forma, se termina determinando la espacialidad y la conformación del proyecto. Y luego la axonométrica de alguna manera nos permite validar aquella operación o testear cuán fiel es esa operación en función de la representación. Y finalmente esa masividad o ese componente, de alguna manera, que podíamos observar en otros tipos de obras donde se puede desmembrar en muchos más elementos, en este caso final, ese componente es todo al mismo tiempo. Es suelo, es muro, es masividad, es división, etc. Es directamente un componente y la edificación al mismo tiempo, al nivel de que uno lo puede leer con esa claridad a la hora de la composición de este modelo físico. Eso, muchas gracias.